El nombre Jezabel no es simplemente una nota al pie de la historia. Es una acusación cultural, un sinónimo escalofriante de corrupción, manipulación y la forma más mortal de ambición femenina. Su historia, que se extiende desde las costas bañadas por el sol de Fenicia hasta las llanuras polvorientas de Israel, es un relato poderoso e inquietante sobre cómo una sola voluntad impenitente. Sabemos la consecuencia: un reino hecho pedazos, un legado devorado por perros, pero ¿cómo logró una princesa de una tierra extranjera alcanzar un poder tan devastador? ¿Qué clase de crisol forja a una mujer capaz de mantenerse de pie desafiante al borde de su propia ruina? No comenzamos en los palacios de los conquistados, sino en la majestuosa sombra de Sidón. Jezabel nació como hija del rey Etbaal, no solo realeza, sino heredera de un reino formidable, empapado de tradiciones antiguas y a menudo brutales. Desde su primer aliento fue marcada para la grandeza, o quizás para la infamia. Mientras otras hijas nobles aprendían bordado y reverencias graciosas, Jezabel fue instruida en el cálculo frío y agudo de la política de la corte. Dominó el arte de la observación, aprendiendo a diseccionar las intenciones de un hombre con una sola mirada, a empuñar el halago como arma y a no confundir jamás el sentimiento con la estrategia. Entendía que la sangre otorgaba autoridad, pero que el poder verdadero y duradero se ganaba mediante la manipulación, el control y la capacidad inquebrantable de doblar a otros a su voluntad. Su mente era una fortaleza, sus imecitas un filo de navaja. No estaba destinada a ser un adorno. Fue forjada para ser una fuerza. Su futuro no iba a ser dictado por costumbres antiguas, sino por una ambición única y ardiente: gobernar. La mente estratégica de Jezabel no se limitaba a los muros del palacio de Sidón. Se extendía por las rutas comerciales y las fronteras políticas del mundo antiguo. Comprendía que el poder a menudo necesitaba un nuevo escenario y su propio reino, aunque próspero, imponía límites a su ambición sin fronteras. Pronto llegaron susurros a su corte sobre el estado fracturado del reino de Israel, y en específico de su rey Acab. Acab había heredado el trono del reino del norte, pero su gobierno se caracterizaba por una marcada falta del fuego vital necesario para un liderazgo verdadero y autoritativo. Era un monarca hambriento de la estabilidad y el prestigio que una alianza extranjera podía brindar, pero fatalmente también era débil y fácilmente influenciable. A los ojos del pueblo, Acab era un rey buscando una reina. Para Jezabel no era más que un vaso oportuno, un medio para un fin. No se trataba de una búsqueda de romance, sino de una adquisición política calculada. No buscaba el amor ni la admiración de Acab. Buscaba el terreno fértil que su reino ofrecía para las semillas de su influencia. Veía la división en Israel como una ventaja, su confusión espiritual como una oportunidad. La propuesta de matrimonio fue aceptada sin un instante de vacilación. Su acuerdo fue menos una promesa gozosa que la firma de un tratado geopolítico. Jezabel abandonó las costas familiares y bañadas por el sol de su tierra natal, cruzando las aguas hacia Israel. Con algo más que una dote de riquezas, cargaba un formidable equipaje cultural y espiritual. No veía el viaje como un paso hacia el matrimonio, sino como una marcha hacia la dominación. Llegó a Israel, una tierra donde la gente hablaba otro idioma y adoraba a un Dios único y austero, Yahvé. Pero esas barreras culturales no la intimidaron. Era una conquistadora que había llegado no simplemente para sentarse junto a un rey, sino para gobernar a través de él. Israel a sus ojos no era más que un lienzo esperando la pincelada audaz e inflexible de su voluntad. En el momento en que Jezabel puso un pie en suelo israelita, el equilibrio de poder en Samaria cambió de manera irrevocable. Fue recibida con asombro regia extranjera y de una belleza sobrecogedora. Pero fue la fría inteligencia calculadora que irradiaba de su presencia y no su elegancia física lo que reveló la verdadera naturaleza de su reinado. Jezabel no solo se adaptó a la corte del rey Acab, la redefinió. Ella era la llama y Acab una simple vela en el viento, le proporcionaba la plataforma que necesitaba. Pronto se hizo aterradoramente claro que Acab, aunque monarca de título, no era más que una figura decorativa. Su reino, fragmentado por luchas internas y quebrado por su propia falta de resolución, necesitaba desesperadamente la mano fuerte e inquebrantable que él no podía ofrecer.
Jezabel llenó ese vacío con una eficiencia inmediata, decisiva y brutal. No esperó a que la influencia se acumulara de forma natural. La arrebató. Su primer mandato fue la reestructuración sistemática de la propia corte. Asesores leales que habían servido a la casa de Israel por generaciones fueron rápida y a menudo silenciosamente reemplazados por los leales escogidos a mano por Jezabel, hombres y mujeres, cuya lealtad se debía únicamente a la reina, no al rey, y ciertamente no al Dios de Israel. Su poder era una enredadera que se retorcía alrededor de los cimientos del reino, estrangulando cualquier voz disidente. Aquellos que se atrevieron a oponerse a su visión, a hablar de las antiguas costumbres, o cuestionar su autoridad fueron silenciados, a veces mediante la deshonra pública, pero con mayor frecuencia a través de la escalofriante finalidad de la ejecución. Operaba mediante una combinación magistral de miedo y patronazgo, recompensar sin piedad a quienes le servían y destruir sin titubeos a quienes se interponían en su camino. Jezabel no se conformaba con simplemente cogobernar. Estaba decidida a hacer de Israel su reino, un espejo que reflejara su herencia sidonia, separado por completo del antiguo pacto establecido por Yahvé. Veía la cultura y la fe indígenas como un obstáculo, una barrera sentimental y débil contra un gobierno centralizado y de puño de hierro. Su brillantez estratégica residía en entender que el verdadero control político es imposible sin control espiritual. Para conquistar el cuerpo del Estado, primero hay que esclavizar su alma. Por eso la reestructuración de la corte no fue más que el preludio de una campaña mucho más profunda y devastadora, la erradicación de la adoración a Yahvé. Su ambición era una fuerza de la naturaleza impredecible, imparable, y totalmente indiferente al costo moral o humano. Cada decreto que emitía, cada alianza que forjaba, y cada vida que extinguía, servía a un solo objetivo monumental: establecer su voluntad como la ley incuestionable de la tierra, convirtiéndola no solo en una reina, sino en la conquistadora absoluta del destino de Israel. No ejercía su influencia con la delicadeza de una diplomática, sino con la fuerza bruta de una tirana, asegurándose de que en los pasillos del poder su nombre se volviera sinónimo de control absoluto, aterrador e irrevocable. Esta meticulosa y escalofriante consolidación de poder preparó el terreno para la guerra espiritual, que definiría su legado para siempre. Con el andamiaje político firmemente instalado, Jezabel volvió su mirada hacia el verdadero campo de batalla, el corazón espiritual de Israel. Reconoció que la adoración a Yahvé, una deidad que exigía exclusividad, pureza moral y lealtad, era el mayor obstáculo para su gobierno totalitario. Un Dios que hablaba directamente a los profetas y que hacía rendir cuentas a los reyes, era antitético a su visión de un Estado donde el poder fluyera únicamente desde el monarca. Su campaña no fue una integración sutil de costumbres extranjeras. Fue un golpe de Estado espiritual violento y sistemático. Jezabel no se limitaba a introducir un Dios nuevo. Estaba desmantelando el mismo pacto que mantenía unido a Israel como nación. Sus primeros actos fueron grandiosos, visibles y diseñados para dominar el paisaje y la imaginación pública. En el corazón de Samaria, supervisó la construcción de un magnífico y elevado templo a Baal, el dios fenicio de las tormentas, la fertilidad y la cosecha. Esta estructura era una declaración visual profunda que eclipsaba los humildes altares y tradiciones del culto a Yahvé. Era un monumento tangible a su supremacía y a la supuesta superioridad de su fe sidonia. Simultáneamente instituyó un vasto sacerdocio estatal al servicio de Baal y de su contraparte femenina Asera, integrado por cientos de sacerdotes y profetas que eran alojados, alimentados y sostenidos lujosamente con recursos provenientes directamente del tesoro real. Este movimiento desplazó de inmediato el centro de gravedad económico y social, haciendo que la lealtad a Baal se convirtiera en requisito para la prosperidad y el ascenso dentro del reino. Pero la revolución de Jezabel iba más allá de la mera construcción. Era una campaña de erradicación. Los sacerdotes y profetas de Yahvé, hombres que se atrevían a proclamar la verdad antigua, fueron blanco de una represión inmediata y brutal. Desató una purga calculada, una cacería terrorífica contra quienes se aferraban a la fe original.
Altares dedicados a Yahvé fueron derribados. Lugares sagrados fueron profanados. Los profetas, la misma voz del Dios verdadero, fueron silenciados, perseguidos y ejecutados a sangre fría. El miedo que ella infundía era paralizante. Los que sobrevivieron se vieron obligados a esconderse viviendo en cuevas y parajes desolados, sostenidos solo por la lealtad desesperada de unos pocos individuos valientes como el administrador del palacio Abdías. Jezabel quería más que mera obediencia. Exigía conversión. Requería que el pueblo abandonara al Dios austero e invisible de sus antepasados por las deidades tangibles, sensuales y aparentemente poderosas de Fenicia. Creía que Baal, quien prometía lluvia inmediata y fertilidad visible, era un Dios mucho más práctico y útil políticamente que Yahvé, cuyos premios eran a menudo espirituales y a largo plazo. Este genocidio cultural y espiritual fue la piedra angular de su reinado, un intento despiadado e inflexible de redefinir el alma misma del reino, consolidando su poder al destruir la relación de Israel con su deidad fundacional. Su reinado se convirtió en una edad oscura para los verdaderos creyentes, un periodo definido por el humo de los sacrificios paganos y la sangre de los justos, subrayando su aterradora determinación de no permitir que nada, ni la costumbre, ni la historia, y ciertamente ni Dios se interpusiera en el camino de su control total. Esto no era tolerancia. Era una guerra total contra la identidad espiritual de Israel. La purga espiritual de Jezabel encontró su obstáculo inamovible en Elías. El tisbita, un profeta cuya mera existencia era un desafío vivo y palpitante a la soberanía idólatra de la reina. Al comprender que este conflicto no podía ganarse con decretos ni ejecuciones, Elías llevó el asunto a la luz con un desafío monumental, un duelo público en el Monte Carmelo, para resolver de una vez por todas la pregunta de la verdadera divinidad. Convocó al rey Acab y al vasto sacerdocio estatal de Baal, para presenciar una confrontación en la que el Dios que respondiera con fuego sería declarado el verdadero Señor de Israel. El destino espiritual de toda la nación pendía en el tenso aire de la montaña. El espectáculo que se desarrolló fue a la vez frenético y patético. Los 450 profetas de Baal comenzaron sus súplicas, sus voces elevándose en un fervor salvaje y desesperado. Desde el amanecer hasta la tarde clamaron. Danzaron violentamente alrededor de su altar, y en un frenesí creciente de inutilidad, se cortaron con espadas y lanzas esperando provocar alguna señal de reconocimiento de su ídolo silencioso y de piedra. Baal permaneció sordo, mudo e inmóvil. Toda la autoridad espiritual fabricada por Jezabel se desmoronó en ese silencio condenatorio expuesta como un engaño cruel. Entonces Elías dio un paso al frente, la figura solitaria de la verdadera fe. Primero se burló de ellos con una ironía punzante, y luego reparó el altar arruinado de Yahvé. En un acto de fe tan audaz, que rozaba la temeridad, ordenó que el altar, la leña y el sacrificio fueran empapados, con 12 cántaros de agua, hasta que el foso alrededor rebosó. Finalmente elevó una oración sencilla pero poderosa al Dios de Israel. La respuesta fue inmediata, aterradora. Y concluyente fuego cayó del cielo, consumiendo no solo la ofrenda y la leña, sino lamiendo las piedras del altar y evaporando el agua abundante. La revolución de Jezabel fue incinerada en un solo instante ardiente. El pueblo cayó sobre su rostro clamando: «El Señor es Dios». Aunque su dominio espiritual fue destruido, la voluntad de hierro de la reina permaneció intacta, asegurando que pronto vendría su respuesta final desesperada y vengativa. El juicio de fuego en el Monte Carmelo no fue simplemente un debate teológico. Fue la ejecución pública y brutal de la autoridad religiosa de Jezabel. Inmediatamente después del milagro, Elías, actuando bajo el claro mandato del pacto, ordenó la ejecución de los 450 profetas de Baal. Fue un golpe decisivo el desmantelamiento sistemático de todo el sacerdocio estatal, que conformaba la columna vertebral del poder espiritual de la reina. Israel había sido testigo de la verdad, y la mentira de Baal quedó hecha añicos. Sin embargo, la mujer que había orquestado la guerra espiritual se negó a inclinarse. Cuando el rey Acab relató los acontecimientos aterradores, el fuego, el agua, la matanza
El corazón de Jezabel, endurecido por años de poder absoluto, no se ablandó en arrepentimiento. Hirvió en una furia cegadora. No concedió la derrota ante Yahvé. Interpretó la intervención divina como un insulto personal e imperdonable. Su venganza fue rápida y aterradoramente personal. Enseguida, envió un mensajero a Elías, entregándole una amenaza de muerte envuelta en un juramento ominoso. Así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Esta era Jezabel, en su esencia una mujer que se enfrentó al poder sobrenatural del Dios verdadero, y respondió con arrogancia humana cruda y sed de sangre. Su amenaza, sin embargo, seguía arraigada en un enorme poder temporal. Elías, aunque intrépido en su fe, reconoció el peligro y huyó al desierto exhausto y temeroso. Pero incluso en su huida, la narrativa vuelve a la verdadera fuente de poder. Dios no abandonó a su profeta. Un ángel le llevó comida y agua sosteniéndolo para el largo viaje y reafirmando su misión. La furia de Jezabel había logrado empujar a Elías al escondite, pero su mayor victoria fue fugaz, porque el escenario ya estaba preparado no para su triunfo, sino para el juicio final e inevitable sobre su casa. La rabia de Jezabel pudo haber llevado al profeta al desierto, pero no podía adelantarse al juicio ineludible de Yahvé, el ajuste de cuentas por su tiranía, su idolatría, y el derramamiento de sangre inocente. No fue una lenta decadencia, sino una decapitación rápida y violenta de su dinastía. El instrumento de esta ira divina llegó en la forma de Jehú, un comandante militar despiadado designado por unción profética para derribar toda la casa de Acab. Su misión era absoluta: purificar a Israel, eliminando todo rastro de la corrupción de la reina. En el momento en que Jehú entró cabalgando en Jezreel, la ciudad capital, Jezabel supo que su hora final había llegado. Era una reina envejecida frente a su destino, pero se negó a rendir su orgullo. En un último y emblemático acto de desafío, se adornó con sus mejores vestiduras, se maquilló los ojos y se ciñó la corona. Esto no era preparación para una muerte dócil. Era una declaración poderosa y simbólica. Enfrentaría a su verdugo no como penitente, sino como reina regia, fuerte y absolutamente indomable. Se colocó en la ventana del palacio recibiendo a Jehú con una pregunta burlona y desafiante, comparándolo con el infame traidor Zimri. La respuesta de Jehú fue breve, fría y definitiva. Llamó a los eunucos que estaban cerca: «¡Echadla abajo!». Con esa orden, la reina, que alguna vez había comandado ejércitos y manipulado reyes, fue traicionada por sus propios siervos. Jezabel fue arrojada desde la ventana alta, estrellándose contra el suelo. Su sangre salpicó el muro y los caballos, un final espantoso para una vida de crueldad calculada. Jehú, indiferente a su destino, se detuvo solo un momento para comer. Más tarde, cuando ordenó que se enterrara su cuerpo, ya era demasiado tarde. La profecía pronunciada tiempo atrás por Elías se cumplió con precisión aterradora. Los perros habían llegado y devorado su carne, dejando solo el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. La reina, que había intentado esclavizar el alma de Israel, fue privada incluso de la dignidad de una tumba. Su muerte no fue solo el fin de una vida, fue la destrucción física y violenta de una era de oscuridad espiritual. La caída espantosa de Jezabel fue el fin definitivo de un período sombrío, pero las ondas de su reinado siguieron moldeando el destino de Israel. El culto a Yahvé fue restaurado formalmente, pero el reino quedó profundamente marcado, requiriendo generaciones para sanar del trauma espiritual y de la fragmentación política que la ambición de Jezabel había provocado. En última instancia, la historia de Jezabel trasciende el mero relato de la muerte de una reina. Perdura como una advertencia moral poderosa y escalofriante que resuena a través de las edades. No se la recuerda por su belleza ni por sus orígenes reales, sino por su absoluta crueldad y su desafío contra lo divino. Su legado es el del poder sin freno, la consecuencia devastadora de una voluntad humana que busca suplantar la voluntad de Dios, reemplazando la verdad espiritual profunda con una idolatría pragmática y egoísta.
Su reinado demuestra que incluso los imperios más formidables, construidos sobre la manipulación y el miedo, están sujetos a un ajuste de cuentas ineludible. El acto final y desafiante de Jezabel en la ventana fue su último intento de control, pero su final indigno, su carne devorada por perros, fuera de los mismos muros que gobernó, confirmó la verdad suprema. Nadie, ni siquiera la reina más malvada y poderosa, puede escapar a las consecuencias de sus propias acciones. Ella permanece como el símbolo eterno de un alma corrompida por el poder, un recordatorio contundente de que la verdadera autoridad no reside en el gobernante pasajero, sino en la justicia inmutable de lo divino.